Somos el grupo número 4, conformado por Marley Karina García García, Luis Gustavo Guerrero Vega, Liliana Guevara Guamán, Valeria Lucía Palacios Cañola, Luana Solain Saavedra Cruz y mi persona, Paola Victoria del Rosario Ayala. Nuestro tema de hoy en día es el calor extremo. Queremos comenzar con una frase del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien nos dijo: el calor extremo está afectando gravemente a las personas y al planeta. El mundo debe hacer frente al reto del aumento de las temperaturas. Como definición tenemos: el calor extremo se define como temperaturas mucho más altas o condiciones más húmedas que las normales para un lugar y época del año determinado. Este fenómeno, agravado por el cambio climático, está provocando efectos graves en la salud, como la deshidratación, los golpes de calor, además de dañar ecosistemas. Ahora veremos lo que son las causas. Una de las principales causas es el aumento del CO2 en el planeta y es la quema de combustibles fósiles. Esto ocurre cuando usamos petróleo, carbón o gas para el transporte o para generar energía. Por ejemplo, en Lima, los buses antiguos y las termoeléctricas liberan grandes cantidades de dióxido de carbono. Otra causa importante es la deforestación, sobre todo en la Amazonía peruana, donde se talan bosques para ampliar la agricultura o la ganadería. Al cortar los árboles, el CO2 almacenado se libera y se reduce la capacidad del bosque para absorberlo. Finalmente está la agricultura y el uso de fertilizantes nitrogenados que también producen gases de efecto invernadero. En regiones como Piura o La Libertad, los cultivos de arroz y caña usan muchos fertilizantes y la ganadería emite metano que agrava el cambio climático. Luego tenemos las consecuencias. Las consecuencias son el calentamiento global. En el Perú, la temperatura promedio ha aumentado un 1,2 grados, generando olas de calor y afectando la disponibilidad de agua. Luego tenemos las sequías e incendios forestales. En regiones como Cusco y Ucayali, las sequías e incendios se han incrementado, dañando los cultivos y los bosques. Luego tenemos derretimiento de glaciares y aumento del nivel del mar. En la Cordillera Blanca, Ancash, los glaciares han perdido más del 40% de su superficie. En la costa, el nivel del mar sube 3 metros por año, afectando zonas como La Punta y Pimentel. Luego tenemos pérdida de biodiversidad. En la Amazonía peruana, la deforestación y el calor extremo amenaza especies como el oso de anteojos y el mono choro, poniendo en riesgo los ecosistemas del país. A continuación presentaremos un caso nacional. Caso 1. Soldado del ejército fallecido por golpe de calor. Región Madre de Dios, ciudad de Pueblo Maldonado. Fecha 24 de septiembre del 2023. Temperatura ambiental, alrededor de 37 grados, con una sensación térmica de más de 40 grados. Identidad y condición. La víctima, soldado del ejército peruano de 18 años de edad. Esta participaba en una campaña militar de entrenamiento de 12 kilómetros bajo el sol intenso, sin protección ni hidratación suficiente. Durante la caminata, el joven comenzó a sentirse mareado, débil y con dificultad para respirar. Al regresar al cuartel, su condición empeoró rápidamente. Presentó hipertermia, temperatura corporal peligrosamente alta, y fue trasladado de inmediato al hospital local. A pesar de recibir atención médica, el soldado falleció en apenas 1 hora y media. Diagnóstico inicial y revisión posterior. Diagnóstico inicial, Ministerio Público, infarto cardíaco. Diagnóstico corregido. Tras revisión médica, golpe de calor severo con síntomas claros de hipertermia y falla multiorgánica. El jefe de epidemiología de la DIRESA Madre de Dios, Carlos Manrique, explicó que el diagnóstico original confundió a la población y algunos médicos, pero los análisis clínicos demostraron que la causa real fue el exceso de calor corporal producido de la exposición extrema al sol. Síntomas que presentó: fiebre muy alta, más de 40 grados, piel caliente, roja y ceja, sin sudoración, mareos y desorientación, convulsiones y pérdida de conocimiento, colapso del sistema circulatorio. Causas principales: exposición prolongada al sol sin hidratación,
ejercicio físico intenso durante la marcha militar, falta de medidas de prevención como descanso, ropa adecuada o protección solar, altas temperaturas y radiación UV extrema. Caso mundial. Este caso fueron muertes por golpes de calor durante la ola de calor de Cataluña. Región Cataluña, España. Fecha entre el 15 de julio y el 21 de agosto del 2003. Temperatura ambiental superiores a 40 grados durante varios días consecutivos. Durante el verano del 2003, Europa enfrentó una de las olas de calor más intensas y mortales registradas en su historia. En Cataluña, el Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Cataluña investigó múltiples fallecimientos relacionados con golpes de calor. Los días de calor extremo provocaron un aumento notable de muertes, especialmente entre personas mayores y con enfermedades preexistentes. En muchos casos, las víctimas fueron halladas en sus viviendas sin ventilación adecuada o después de haber estado expuestas al sol por largo tiempo. Las autopsias realizadas confirmaron que las muertes no se debieron a infartos ni infecciones, sino al estrés térmico causado por la exposición prolongada de altas temperaturas, lo que generó una hipertermia grave, aumento extremo de la temperatura corporal. Diagnóstico inicial. Fallecimiento por causas naturales o cardíacas, en algunos casos. Diagnóstico final. Tras revisión forense. Golpe de calor con signos claros de hipertermia y fallo multiorgánico. Los análisis clínicos y forenses evidenciaron que el calor extremo fue el factor determinante en la mayoría de los decesos registrados durante el periodo crítico. Síntomas que presentaron: fiebre muy alta, más de 40 grados, piel caliente y seca y enrojecimiento, mareos, confusión o desorientación, convulsiones y pérdida de conciencia, colapsos del sistema circulatorio. Causas principales: exposición prolongada al calor extremo sin hidratación adecuada, viviendas sin ventilación o refrigeración eficiente, enfermedades preexistentes que dificultaban la regulación térmica, uso de medicamentos que aumentan la vulnerabilidad al calor, antidepresivos, ansiolíticas, falta de medidas preventivas durante los días más calurosos. Datos y resultados a nivel nacional. Bueno, la imagen muestra cómo ha cambiado la temperatura media anual del Perú entre 4 y 2024, según los datos del CENAME. El eje vertical, anomalía de temperatura, mide la diferencia con respecto a la temperatura promedio histórica de referencia, que es 19.11 grados centígrados. Aunque la temperatura sube y baja cada año, la línea punteada ascendente muestra una tendencia clara al calentamiento a largo plazo. El gráfico indica un aumento de más de 1.18 grados en la temperatura media anual al final del periodo, hasta 2024. Esto significa que el año 2024 fue en promedio 1.18 grados más cálido que el promedio histórico. Se observan picos también muy altos, más cálidos de lo normal, como en 1998 y 2024, y picos muy bajos, más fríos de lo normal, como en 1968 y 1984, que a menudo están relacionados con el fenómeno del niño o la niña. En conclusión, la gráfica muestra que el Perú ha experimentado un aumento significativo en su temperatura media anual en las últimas 6 décadas, un claro indicador del cambio climático. Bueno, seguimos con los datos y resultados a nivel mundial. En los últimos 6 años, varios países han registrado las temperaturas récord muy altas, es decir, máximas históricas que nunca antes se habían alcanzado en esos lugares. Por ejemplo, en China se marcó un récord de 52.2 grados en julio de 2023. En Marruecos también. En agosto de 2023 se ha llegado a 50.4 grados como una de las temperaturas más extremas registradas. En el gráfico podemos ver que se compara estos picos de calor extremos entre distintos países, mostrando que no es algo aislado, sino múltiples de regiones están batiendo sus propios récords de calor recientemente. Lo importante de este gráfico no es solo que
que hace más calor, sino que están rompiendo récords locales una y otra vez. Eso sugiere que estos eventos extremos, olas de calor intensas, se están volviendo más comunes o más fuertes. Es un indicio claro del impacto del cambio climático. A medida de que la atmósfera se calienta, los extremos de las temperaturas tienden a subir. Según la OMS 2023, se recomienda aplicar planes de acción ante el calor extremo, que incluyan sistemas de alerta temprana, protección a grupos de riesgos, campañas informativas, infraestructura mucho más fresca y capacitación del personal médico. Por su parte, el MINSA 2024-2025 nos aconseja hidratarnos constantemente, usar ropa ligera y bloqueador solar, evitar la exposición al sol entre las 10 y 4 p.m. y no dejar a personas ni animales dentro de vehículos cerrados. El calor extremo es una amenaza real para la salud y el planeta. Actuar con prevención y conciencia es clave para proteger la vida.